De a poquito voy viendo que estamos en el aire, en vivo. Vamos a empezar esta nueva conversación sobre apego, dándole el saludo cordial a mi copartner, como siempre, a Zuleima Lucía León Valle. Muy buenos días o muy buenas tardes, Zule, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vanessa. Un gusto saludarte. Feliz de estar acá viéndote, seguir compartiendo conversaciones sobre apego y también con nuestros invitados especiales que hacen que este programa sea siempre un programa interesante y de oportunidad para las personas que nos comparten. Exacto, la idea es, de alguna manera, poder poner nombres y conceptos más fáciles para que todos podamos acercarnos a lo que tiene que ver con bienestar, con salud mental, y entender un poco más, ¿no? Dejar un poco los nombres muy solemnes para, respetando el rigor científico de los conceptos, poder bajarlos a tierra. Y hoy tenemos un programa especial, ¿no? Zule, en nuestra conversación sobre apego número 65. ¿Es así o no? Así es, programazo. Elegimos un programa Lo especial. presentas tú. Yo presento de qué se trata el programa. Entonces, elegimos un nombre interesante que tiene que ver con la mentalización, función reflexiva, términos que a veces no se sabe si son lo mismo o no, pero que tiene que ver con esta capacidad de poder ponerse en la mente del otro, entender que el otro tiene una mente, más que ponerse en la mente, entender que el otro puede tener una mente diferente a la nuestra, y que vamos a entender la importancia de este concepto de la mentalización, función reflexiva y la importancia en los vínculos. Porque es importante hablar de mentalización o función reflexiva cuando hablamos de estar con un otro, ¿no? Vamos a empezar, ¿te parece, Zuleima, si podés ir presentando, buscando la presentación de nuestro primer invitado, que ya es un amigo también de la casa, igual que María, Fernando La Casa, aparentemente ha tenido un problema, pero a lo mejor se incorpora a lo largo de la conversación. A nuestro primer participante, te doy ¿Listo? Con el todo el micrófono. gusto. Con todo el gusto yo presento a Nicolás Lorenzini Correa. Él es psicólogo clínico chileno, doctor en psicología, máster en psicoanálisis, docente de la International Psychoanalytic University de Berlín, Alemania, donde él reside y ejerce como terapeuta privado. Además, es presidente de la Asociación para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización AIETEM. Además, es miembro del comité ejecutivo de la International Attachment Network en Reino Unido, investigador adjunto de la unidad de psicoanálisis de la Universidad College London y su gran hobby es la música. Bueno, Nicolás, un gusto verte por acá y seguir aprendiendo. Parece mentira, pero siempre que recuerdo mentalización y pienso en Nicolás, pienso también en TLP. Entonces lo tengo por acá en Colombia siempre muy al pendiente y le digo a los estudiantes de psicología, revisen a Nicolás Lorenzini. Entonces, qué gusto tenerte por acá. Gracias, qué gran presentación, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Mire, siempre con muchas ganas de tener una conversación sobre apego, sobre todo en un tema que a mí me apasiona muchísimo y me ocupa muchísimo también. Bueno, Sí, Nicolás, somos todo oídos. eso es verdad. Bueno, empieza a contarnos desde tu enorme Te y cuento. vastísima experiencia trabajando también con FONAG y todo, quizá entender mentalización, función reflexiva y quizá desde tu Claro, experiencia la importancia, ¿no? De este concepto en los vínculos. claro, bueno, el tema que vamos a hablar hoy es como qué es la mentalización y cuál es su influencia o su importancia en los vínculos. Y déjenme comenzar al revés. Pensemos primero en un vínculo. Y pensemos un poquito en, qué sé yo, algo de día a día. Estamos conversando con alguien que queremos mucho, nuestra pareja, un amigo, padres, hijos, etcétera. Y estamos teniendo una conversación. Pero lo único que yo puedo ver a través de es cómo esa persona se comporta, qué es lo que está haciendo con su cuerpo, se para, se sienta, me sonríe, no me sonríe, me está mirando cuando me habla, en fin. Y puedo escuchar las palabras que me dice. Todas esas cosas yo las puedo observar, es lo único que sé al final. Y sin embargo, para tener esa relación con esa persona, tengo que además imaginarme la mente de esa persona. Tengo que imaginarme por qué se paró, por qué se sentó, qué es lo que pasa que me sonríe, qué es lo que pasa que ahora me habla un poco más volumen o menos volumen, ¿no? Eh, Eso no lo puedo ver, ese por qué, ¿no?
pero yo soy testigo, sí, del comportamiento, de las palabras, de todo eso que mis sentidos pueden apreciar directamente. Y tengo que hacer una segunda cosa, no solo percibir, sino que imaginar. Imaginar que todos esos comportamientos están causados porque hay una mente detrás de ellos, una mente intencional. Y lo que yo tengo que hacer es imaginarme esa mente. Ahora, eso es precisamente lo que es mentalización, ¿no? La capacidad de imaginarse la mente como el origen del comportamiento. Es decir, cuando yo observo algo, solamente observo comportamiento, pero me tengo que imaginar la mente del otro. Por eso es que, por ejemplo, si yo estuviese teniendo esta conversación con mi mujer, sería una distinta conversación, sonaría muy distinto. Y si tuviera la misma conversación sobre el mismo tema con mi hijo de 8 años, podemos estar discutiendo, no sé, eh, fútbol, ¿no? Y yo le voy a hablar distinto a mi hijo de 8 años. ¿Por qué? Porque yo siento que mi hijo de 8 años tiene una mente que me va a entender de una cierta forma y él también se va a comunicar de otra forma, ¿no? Porque yo me logro imaginar esa mente como algo no solamente intencional en cada uno de ellos, pero individual. Esa es la mentalización. Ahora, tú ya lo definiste un poco, Vanessa, cuando comenzaste, pero yo siempre tengo que hacer un poco esta aclaración, que también sucede lo mismo con uno mismo. Uno tiene una cierta experiencia de la propia mente que es muy limitada y el resto uno se lo tiene que imaginar. Hay una experiencia consciente de cuáles son las razones por las que yo hago lo que hago, ¿no? O cómo me estoy sintiendo en este minuto, pero eso no es tan fácil de hacer siempre. Hay personas que son consistentemente, lo hacen consistentemente mal, por así ponerlo, pero todos lo hacemos mal, sobre todo cuando estamos bajo una emoción importante. Sobre todo emociones como de estrés interpersonal. Y ahí perdemos la capacidad de imaginarnos la mente del otro y la propia, y la reemplazamos con rigideces y automatismos y prejuicios, etc. Cuando alguien enojado dice, tú siempre haces tal cosa, por supuesto que no están imaginando bien mi mente, sino que están reemplazando esa imaginación, difícil de hacer bajo estrés, con este prejuicio de tú siempre, ¿no? Eso es mentalización. Esa capacidad de imaginar. Es difícil hablar en psicología, sobre todo más académicamente, de la imaginación, porque hay 8.000 distintas definiciones de qué es lo que podría ser. Pero esta definición se refiere a algo mucho más vivencial, es decir, cuando nosotros vemos a alguien llorando en la calle y pese a que no lo podemos conocer, nos imaginamos que tal vez esa persona está triste. Y triste es un estado mental. Tuve que imaginármelo. No existe triste en el mundo concreto. Es real, pero de otro tipo de realidad, no es tan real como este vaso, ¿no? No es el mismo tipo de realidad, pero sí es real. Esa es la mente y la tengo que imaginar. Y lo más probable es que 99% de las veces esa persona que lloraba sí está triste. Pero hay tal vez 1% en que está llorando por otra razón. Justo se martilló en el dedo antes que yo lo viera, ¿no? En la calle. En ese momento, entonces, la mentalización tiene, como cuando funciona bien, ese 1% o esa probabilidad de que yo no esté imaginando bien la mente del otro porque solo la estoy imaginando, no la estoy viendo ni leyendo, es parte de la mentalización. Saber que uno puede, que es falible, que uno puede equivocarse. Eso es muy importante, no solamente adivinar la mente, es intentar adivinar la mente y hacerlo más o menos bien, pero más o menos bien, porque es difícil. Sí, y qué interesante esta lectura que vamos a seguir transitando juntos desde la mirada de la teoría del apego, ¿no? Cómo está influida la manera en que puedo mirar y entender, como decís vos, intentar adivinar la mente y el comportamiento del otro y las emociones del otro desde mi propia historia, ¿no? Desde la manera en que me han mirado, ¿no? Como mi mirada al otro, mi capacidad de poder entender una mente en el otro depende de cómo también pude yo ser pensado y mirado, ¿no? Vamos a Ujú. seguir hablando un poco de este concepto porque es muy, muy interesante. Vamos a presentar, ¿les parece ahora a nuestra nueva integrante del día de hoy, que también es una, no digo vieja porque de vieja no hay nada, pero una participante asidua de nuestras conversaciones, que también siempre digo, al igual que Nicolás, está
muy predispuesta y modifica cosas y bueno, y así que le agradecemos también a María Casariego, que siempre, nunca nos ha dicho que no. Así que gracias también María por acompañarnos. Vamos a presentarla, María Casariego de Gainza. Ella es licenciada en psicología, es docente titular del Máster de Psicoanálisis de la Universidad de La Matanza, es miembro de la comisión directiva de IAN Argentina, es artista plástica, para el que la quiera seguir, con unas obras exquisitas que también he podido ver en vivo. ¿Eh? Y también es interesante contar algunas otras cosas. Todos nuestros invitados nos hacen un resumen y es muy vasta la historia de cada uno de ellos. Es miembro del Consejo Directivo, dijimos, y en el Consejo Directivo de AEA-PG es coordinadora de la Jornada Clínica Interinstitucional de lo que es IAN Argentina. Y tiene un montón de otros títulos y experiencias que nos van a poder acompañar también en la propia presentación de María. Así que, María, te escuchamos desde tu propia experiencia clínica y de tu formación. ¿Qué nos podés decir acerca de esto, de esta diferencia quizá entre la mentalización, la función reflexiva? Te escuchamos. Estoy hablando y estoy muteada. Yo decía que voy a tomar la génesis de la mentalización un poquito en esto que planteaba Nicolás, de ya el vínculo armado. Bueno, ¿cómo se construye ese vínculo? Porque, digamos, ya en la vida adulta, cuando nosotros hacemos todo este desarrollo que él muy bien explicó, ya tenemos una noción de vínculo adentro de nuestro aparato psíquico. Entonces, ¿cómo se arma esto, no? Porque uno imagina lo que al otro le pasa después de un proceso psíquico que ya implica toda una evolución. Cuando un niño nace, no nace con mentalización, no nace con ningún estado de mentalización. La mentalización es un estado que se va desarrollando en el vínculo con las figuras de apego, en su vínculo originario. Y lo primero que el bebé va a encontrarse es con figuras de apego que van a tener una respuesta sensible a sus necesidades. Y esta respuesta sensible, que implica un registrar qué le pasa al niño y dar una respuesta lo más acorde posible, siempre teniendo en claro que nunca hay un ajuste exacto, sino lo más acorde posible, en tratar de entender lo que le pasa al bebé, qué sé yo, si le duele la panza, poder hacerle masajitos para que relaje la panza y no darle el pecho, por ejemplo, ¿no? Poder registrar cuando sí, cuando no. Esto que hacen también los papás cuando hay unas figuras de apego seguras, que es registrar adecuadamente qué le pasa al bebé o lo más adecuadamente posible. Esto va produciendo adentro de la cabeza del bebé una sensación de construir algo de, bueno, mis señales hacia el otro están bien decodificadas y las respuestas que el otro me da me satisfacen y me calman, lo cual se va armando un proceso de metabolización y de feedback entre los vínculos primarios y el bebé. Esto va creciendo, estaríamos en una etapa de prementalización, va creciendo en distintos estados, que bueno, no quiero académicamente contar mucho, pero tiene que ver con distintos estados que el niño va desarrollando a lo largo de la vida en estados de desarrollo de este proceso de mentalización futura. Pero no está dada desde el vamos, y esto es importante tenerlo en claro porque, bueno, en patologías más complejas como son estructuras fronterizas o estructuras border, la mentalización está seriamente afectada, o en situaciones de trauma profundos de apego también. Entonces, esta decodificación que Nicolás explicó tan claramente va siempre a estar fallida. Entonces, el otro me va a poner una cara y yo a veces me está poniendo una cara de que le caigo mal, cuando a lo mejor el otro simplemente se estaba sacando una basurita del ojo, digamos. Como que decodifico según mi mapa cognitivo, y mi mapa cognitivo emocional tiene que ver con lo que para la teoría del apego se llama modelo operativo interno. O sea, hago un mapa en donde la mentalización entra en ese mapa y voy a ir armando el vínculo según eso. En la complejidad de este modelo vincular, pasamos de esta respuesta sensible, que es emocional y sensible, es intuitiva, a una función reflexiva, en donde, bueno, ya hay un niño más grande, en donde hay adultos que le dicen, bueno, ¿por qué crees que hiciste tal cosa? O fulanito me pegó, bueno, ¿qué pasó para que fulanito te pegara? Invitamos a construir determinadas teorías de por qué pasa y qué le pasa al otro y a uno mismo. O, qué sé yo, tengo fiebre y no quiero ir al colegio. Bueno, por ese momento no tenés fiebre. Bueno, ¿vos qué crees que te está pasando en el colegio, por lo cual no quieres ir al colegio? Entonces empezamos a invitar a que haya un pensamiento crítico sobre los otros y sobre sí mismo, como también lo planteó Nicolás, tan importante.
que es la observación del afuera y la observación de sí mismo, de registrar adecuadamente nuestras emociones, nuestras sensaciones y poder dar cuenta que esto que parece tan sencillo y tan fácil, la realidad nos muestra, yo atiendo adolescentes y adultos, la realidad nos muestra que los adultos no tienen la menor idea de sus emociones. Te vienen y te dicen estoy con una depresión tremenda y en realidad tienen un enojo espantoso y no decodifican el enojo y la furia que les produce ese enojo y lo transforman en un estado de desgano o desinterés sin estar registrando el enojo o la tristeza. Emociones que incluso tienen bastante mala prensa, pero que son muy importantes y muy estructurantes. Sin embargo, no las registramos, tenemos una cultura que aparte no ayuda mucho a la mentalización hoy en día, está siendo un tema bastante importante para trabajar los factores culturales, con lo cual se afecta mucho el proceso de registro de uno mismo y registro del otro. Y esto, bueno, va evolucionando hasta llegar a un adulto que con un apego seguro va a tener una mentalización bastante adecuada. El problema lo tenemos cuando esto no es así y que realmente hay un padecimiento muy grande, porque primero no hay un registro propio, que podemos llegar a situaciones entrando en patologías graves, que incluso más allá de estructuras border, tenemos estructuras psicosomáticas, que son personas que no registran las señales emocionales que tienen carencias en el registro adecuado de sus señales emocionales. Y también en lo vincular, porque decodifican inadecuadamente lo que le pasa al otro y no pueden generar el vínculo. El encuentro con el otro es un encuentro fallido. Vemos, por ejemplo, en patologías fronterizas o patologías border, que resuelven las cuestiones emocionales no desde un proceso de elaboración, sino desde un proceso de acto. Me enojo y te pego, me enojo y pego un portazo, me enojo y rompo algo, no puedo trabajar en un proceso de lograr hacerme entender que me enojó y lograr que el otro pueda hacer algo adecuadamente con esto. ¿Mm? No sé si queremos intercambiar o más o menos esto, digo, entender que la mentalización es un proceso que se da en el vínculo, pero primero hay que construir el vínculo y hay algo muy importante que es que durante todo este proceso de prementalización a mentalización hay un desarrollo neurológico que acompaña todo este proceso que está relacionado con algo que se llama neuronas espejo, que son un descubrimiento bastante reciente de una parte cerebral que tiene que ver con el desarrollo de neuronas que generan la empatía. Digo esto y seguimos en el debate. Hay un neurólogo muy interesante que se llama Shore, que habló del cerebro colectivo y él explicó algo muy impactante, que es que sociedades individualistas, o podemos pensar en niños más aislados o con menos comunicación, generan menos neuronas espejo que en sociedades más comunitarias y en donde está más trabajado la empatía. Con lo cual ya hablamos de una distorsión cerebral, no solamente emocional, sino que hay una diferencia de neuronas espejo en niños o en culturas que fomentan el individualismo o el aislamiento de las personas. Sí, es muy interesante. Ahí vamos a abrir entonces los micrófonos para empezar a conversar. Esta mirada, ¿no? Digo, qué importante también es bajarla a quien nos está escuchando, cómo el tipo, la disposición en los vínculos va a influir, evidentemente, en esta capacidad de pensar al otro. Y me Ujú. imaginaba, ¿no? María lo planteaba desde un lugar más de un cerebro colectivo, pero yendo quizá primero a la familia chiquita, obviamente que estamos en un contexto y es importantísimo. ¿Cómo influye entonces este tipo de vínculo, esta calidad del vínculo para poder explicarlo en la mentalización, ¿no? ¿Qué Mm. pasa cuando el vínculo es más evitativo, cuando el vínculo es más ansioso? ¿Y qué pasa cuando el vínculo es seguro, ¿no? Para poder explicarlo a los que nos escuchan. Sí, bueno, es esencial lo que María dice para entender la mentalización como una función, una capacidad que se aprende, Ujú, ujú, y que, como tal, si bien hay momentos críticos del desarrollo del cerebro en donde se aprende más rápidamente, se aprende más fácil, hay más oportunidades también, es una capacidad que puede cambiar también después en el desarrollo, pero es más difícil. De ahí que necesitamos cosas como psicoterapia, ¿no? No cambia tan fácil en cualquier situación. Eh,
Con respecto a las diferencias que tú haces de, por ejemplo, estilos de apego, seguro, ansioso, evitativo, en fin, y sus relaciones con la mentalización, todas tienen que ver precisamente con lo que decía María en términos de la facilitación que da el ambiente digo, tu padre, tu madre, tu figura primaria de apego, para que esto se desarrolle de manera natural. La gente que habla de mentalización, que como que inventó y trabajó el concepto en sus inicios, decía la mentalización se va a desarrollar sí o sí. Lo que puede pasar es que hayan obstáculos, digamos. Mm. Y los obstáculos precisamente son vínculos en donde, ya sea el vínculo es ausente, entonces esas señales que da el niño, porque pensemos que un bebé no sabe que tiene una mente, ¿vale? El bebé llora, punto. Le duele algo, siente algo en el cuerpo y llora. No sabe que se llama hambre, no sabe que se llama miedo, no sabe que se llama, etcétera. Y tampoco lo identifica dentro de cuáles son las causas, cómo son, qué podría pasar para que esto se calmara. Entonces es la madre, o la figura de apego más bien, quien tiene que adivinar yo veo solo el llanto del bebé, tengo que eliminar, perdón, imaginarme su mente. Y si uno lo hace más o menos bien, porque tampoco hay que ser perfecto en esto, eh, ese bebé, con todas las repeticiones, comienza a ponerle un nombre a esto. Pero no solamente un nombre, por ejemplo, tengo miedo, ¿no? Y el miedo pasa porque a veces escucho sonidos que no sé de dónde vienen, y la solución podría ser buscar a la compañía de alguien o encender la luz. No solamente se empieza a conocer los contenidos de esa mente, lo muy importante que pasa aquí es ese yo tengo miedo, porque aquí aparece algo nuevo también, que es ese yo. Entonces, en la construcción de la mente por parte de mi madre, de mi figura de apego, que se la imagina, de hecho yo comienzo con esa semilla de la imaginación del otro de mi mente, yo empiezo a crear mi propia mente. Es como si mi propia mente individual fuese una construcción de la sociedad, de la gente que me rodea. Y lo divertido o sea, yo digo divertido porque a mí me encanta esto, pero ya que María hablaba de neurociencias, s- cuando uno mentaliza al otro, ¿no? Se imagina lo que el otro tiene que estar imaginando, o cuando uno piensa en uno y en los propios estados mentales de uno, las partes del cerebro que suelen activarse son iguales, son las mismas, ¿no? O casi las mismas. Es decir, que también esta imaginación que yo hago de mí mismo, es decir, de tomar mis propias emociones, ver qué significan, de dónde vienen, cómo podemos regularlas, etcétera. Yo estoy considerando mi yo como un otro, que muchos psicoanalistas lo han dicho por tiempos inmemoriales, pero lo dicen demasiado poéticamente. Esto es tan simple de entender, encuentro yo. Eh, Cuando el otro dice, no es que yo pienso y luego existo, sino que mi madre piensa que yo existo, entonces yo existo. Y de ahí que ese vínculo sea tan importante, porque si es evitativo, si hay mucha ansiedad y hay mucha invasión, o peor, si es traumático y la relación en realidad de la cual yo debiera depender, esta relación de apego, ¿no? Es a la vez la que me produce temor, estrés, dolor, el trauma, el maltrato, la negligencia. Eso, imagínense cómo podría influir en esta construcción de quién soy yo. Porque recuerden que primero que nada yo soy lo que mi madre dijo que yo era, Mm, por ponerla de esa forma. sí, es muy interesante. Ahí, María, te veo con ganas de seguirla. Fíjate, pues no sé por qué se bloquea. A ver, está. Vanessa, nos tienes muteada. No, jamás a mi querida compañera. A ver si puedo. A ver, Ahí está, no, que me Ya, encanta lo que está diciendo Nicolás y aparte me leíste el pensamiento, porque cuando él decía te el yo, mentalizó. él me mentalizó, sí. Cuando decía yo, y yo decía, bueno, y también un otro, y el efecto que el yo genera en el otro. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un paciente mío que se enfermaba y la mamá se enojaba cuando él se enfermaba. Entonces llegó un momento, porque le trastornaba su vida, entonces cada vez que él se sentía mal, dejaba de registrar que se sentía mal
y no se lo contaba a su mamá y dejó de contárselo a sí mismo. Llegó un momento que dejó de contárselo a sí mismo para evitar, y la sensación de él es, si yo estoy enfermo, el otro, no llama a mi mamá, el otro, todo el otro, se enoja conmigo. Por supuesto, consulta en la vida adulta con una psicosomática severa, ¿no? Digo, y esta lectura de que esa primera figura de apego es sustancial en el modelo, el mapa cognitivo que voy a armar del mundo. Entonces, si el otro no me traduce adecuadamente y empieza a haber una desconexión total, lo que produce es un ataque a la propia percepción. Yo estoy equivocado. Entonces, es un feedback, como yo decía antes, en donde voy en búsqueda de señales y las señales que me devuelven son, qué sé yo digo que tengo hambre, por ejemplo, y mi mamá me dice, no tenés hambre, no es hora de comer, no entonces yo digo, bueno, entonces no tengo que tener hambre. ¿Y qué hago con las sensaciones corporales que tengo? Las transformo en ansiedad, las transformo en otra cosa, porque hambre no puedo tener. O sea, y empieza a haber todo un circuito de fasaje de las emociones, y que esto es lo que nosotros encontramos en los adultos, ¿no? Que no saben, no pueden transmitir sus emociones. Cuando Nicolás decía descubrir que hay un yo y que hay un otro, es esto de que podemos sentir cosas diferentes. O sea, que yo puedo sentir algo y el otro puede sentir otra cosa, no siente lo mismo. En determinado momento del desarrollo de la mentalización, en los estados prementalizados, el niño cree que la mesa siente lo mismo que el yo, la mamá siente lo mismo que el yo, no hay discriminación. Y en la vida adulta, cuando ha habido fallas en el desarrollo de la mentalización, porque esto que decía Nicolás, la mentalización se va a dar, el asunto es que se puede dar de una manera fallida, y entonces es como inadecuada esa mentalización que vamos a producir. Entonces la sensación es que me siguen pasando las cosas que el otro piensa lo que a mí me pasa, o el otro puede invadirme con el pensamiento, no puedo discriminar lo que yo siento, para expresarle lo que yo siento tengo que generar actos para que me vean, porque no tengo palabras, no puedo reflexionar. Y esto es lo que se recupera en el proceso terapéutico, Mm. que es entrar a trabajar con el paciente. ¿Qué otras maneras? Por ejemplo, una paciente que enojada con su pareja le tiró un plato de fideos en la cabeza. Ella se había enojado mucho y le tiró el plato de fideos en la cabeza. La pareja estalló y estaba al borde de la separación, y ella me decía, pero yo me enojé. Y bueno, la única manera que ella tenía de demostrar su enojo era con un acto de semejante violencia, sin evaluar el daño o qué le pasaba al otro con ese acto, porque era lo que ella había visto siempre en su casa. Este modelo de acting, de acto de tirar un plato de fideos o tirar un plato, cerrar una puerta. Esto de poder empezar a construir en el espacio terapéutico qué otras cosas podemos hacer para decir o hacer lo que nos está pasando. En adicciones, por ejemplo, poder estar un minuto antes de la intensidad y necesidad de consumo. Registrar el cuerpo en ese momento para poder hacer otra cosa con esa ansiedad que no sea consumir o que no sea generar un acto, ¿no? Mm. Sí, Yo las escucho, sí, Zulema. que los escucho y también me pregunto en cuánta mentalización lleva la crianza, cuánta mentalización lleva a acompañar a un niño, que no es solamente entonces estos registros de lo fisiológico, sino qué tanto nosotros, esto también para que las mamás que nos escuchen, estamos aportando en estructura a los niños y las profesoras de preescolar, estamos aportando. Y eso lo digo desde que vivo en el Caribe colombiano, que aquí somos mirados a las bromas. Entonces aquí no solamente las mamás dicen no tienes hambre, sino que cualquiera le hace broma a los niños. Y bueno, en Argentina también son muy de hacer chistes bastante confusionales, pero acá no tienes hambre, eres un bobo. Entonces, todo eso que se queda en la broma del adulto, para el niño le va disminuyendo posibilidades de mentalizar luego él su propia, su propia función reflexiva, su propia capacidad de saber cómo está pasando la vida en su mente. Sí. Entonces, a ver cómo les contamos a las mamás la importancia de tomarse unos espacios para hablar de manera propositiva en la crianza de los niños. Mm. Es, es bastante específico tu pregunta, que creo que es una buena pregunta porque eh, hay algo también de una diferencia cultural aquí, es decir, como tú dices,
ya te ubiques geográficamente en el Caribe colombiano para decir que aquí somos muy buenos para las bromas. Lo que es, está todo bien con las bromas. Ujú, ¿Mm? Lo que podría estar mal con esas bromas es hacerle una broma a un niño sin hacerse la pregunta antes, ¿este niño va a entender que la broma es una broma? ujú, Y eso es mentalizar, porque el humor, sobre todo, es un acto de mentalización ya, pero uno de los mejores que podemos hacer. Porque imagínate de qué se trata un chiste. Un chiste en general tiene una información que yo entrego que puede ser completamente errónea o completamente contraria a lo que sí quiero expresar y el otro de alguna u otra forma logra ver que aquello que yo dije o hice efectivamente no es exactamente esa mm, la información, sino que hay otra intención. Si bien escucho la misma información, es que hay una intención, una mente en el otro que tiene la intención de hacerme reír y no de decir ah, si tienes hambre, entonces anda a comerte un coco de no sé dónde, ¿no? Mm. Eh, la broma no tiene nada de malo per se. Lo que yo creo que podría ser muy peligroso es no contestar, o al menos no intentar contestar la pregunta, o ni siquiera hacerse esa pregunta de ese niño. ¿Sabrá que esto es una broma? Segunda pregunta podría ser, ¿y mm, si sabe que es una broma, la va a encontrar divertida o no? Digamos, que ujú, también es una cosa que hace el que cuenta un chiste, tiene que pensar que va a ser chistoso, si no, no es chiste, ¿no? Puede ser una barbaridad. Eh, ese segundo, esos par de segundos que lleva hacerse esa pregunta y intentar responderla, y por lo tanto controlar luego el comportamiento que viene, decir o no el chiste, cambiar las palabras, en fin, eso es un acto de mentalizar. En, así de presente está en la crianza como para responder un poco a la pregunta anterior en términos de qué tan presente está. Está siempre presente. Mm. Lo que pasa es que cuando hay momentos de alto estrés, uno lo hace peor. Y las mm, personas, por ejemplo, que nosotros terminamos recibiendo en nuestras consultas con psicopatología, problemas de consumo también, en fin, son personas que, por un lado, consistentemente pierden esa capacidad de mentalizar, su capacidad de resistir ciertas emociones negativas o cierto nivel de estrés antes de que se desconecte la mentalización es mucho menor y las formas en que se desconecta la mentalización son muy estereotipadas y cuesta que esa persona vuelva a un lugar donde puede efectivamente hacerse la pregunta, ¿es esto divertido? Para el otro, para mí, se van a reír, se van a sentir mal, en fin, que no es fácil de hacer. Sí, pero esto es mm, importante, ¿no, Nicolás? Porque es interesante entender, ¿podemos dejar de mentalizar o lo que hacemos es mentalizar mal? ¿Se entiende? Quiero decir, una persona que está bajo una situación de estrés, no, quizá no deja de mentalizar, lo que pasa tiene activados sus partes más amígdalas, sus partes más primitivas, que hacen que no tiene una capacidad de reflexión, sino que está en un estado defensivo y activado de un estado más instintivo de protegerse. Entonces, todo lo que ve lo hace desde un lugar más defensivo. Pero la pregunta directa entonces para lo que nos están escuchando, quizá esta pregunta que puede surgir, ¿puedo dejar de mentalizar o lo que pasa en estados de estrés y de desregulación es que mentalizo disfuncionalmente? Ni siquiera voy a decir mal para no poner un juicio de valor, ¿no? Ya. María, ¿te gustaría Sí, comenzar con esto? Sí, yo creo que recién dijiste que se cambiaba, la mentalización iba cambiando. Yo creo que en momentos de estrés uno entra en estados prementalizados y que vuelve a funcionar con maneras primitivas de mentalización. Por ejemplo, el pensamiento mágico, que es un pensamiento infantil y es un pensamiento fuera de razonamiento, digamos, de reflexión, y más, como dirías vos, instintivo, Vane, o sea, en esta cosa de huida o de resolución inmediata de las situaciones, pero no hay una reflexión, no hay un poder pensarse dónde uno quiere estar, dónde quiere que esté otro, ni pedir adecuadamente lo que necesita. Esto es importante, pues si bien uno puede llegar a una vida adulta en un estado mentalizado adecuado y funcionar adecuadamente, frente a determinados estresores muy grandes, se produce una regresión a estados prementalizados. Entonces, una persona que a lo mejor en determinado momento puede reflexionar muy adecuadamente, en otro puede que no. Y eso no quiere decir que no haya logrado una mentalización adecuada. Eh, respecto de lo que habían dicho recién del chiste, que me pareció muy, muy excelente lo que dijo Nicolás,
Hay algo que es importante, que es el acuerdo implícito de compartir un mundo en común, que es parte de lo que se construye en la mentalización. Porque probablemente, como decía Zuleima, si yo voy a Colombia y me hacen un chiste así, a lo mejor no lo entiendo. En Argentina somos más ácidos, a lo mejor para los chistes, ¿no? Entonces, pero el chiste implica compartir determinado código de que lo fallido del chiste, porque eso es lo que produce chiste, justamente, que hay algo fallido, lo fallido del chiste lo entendemos los dos. Y a veces en el discurso con el niño, el adulto está manejando un discurso o un lenguaje o cuestiones que considera chiste y que el niño no entiende de qué le están hablando, porque no están compartiendo ese mismo código. Entonces deja de ser un chiste. Es entonces un mensaje confuso. Sobre todo lo vemos mucho en los chistes sexuales, ¿no? Donde los adultos manejan determinados términos o determinadas cosas que causan risa por lo desopilante de lo fallido, que un niño no sabe de qué le están hablando. Entonces, la cara de desconcierto del niño es que no entiende de qué están hablando. Entonces ya el chiste no es chiste. Entonces, la condición del chiste es que los dos sepamos de qué estamos hablando y acordemos que hay algo fallido en el relato. Mm, mm. El ingrediente de la empatía, ¿no? También puede ser algo que pueda ser muy relacionado con la mentalización, ¿no? ¿Sería un ingrediente? ¿Sería algo que agrega? Absolutamente. Sí, Sí. uno tiene que imaginarse la mentalización como un gran paraguas que bajo él hay muchísimos conceptos así de psicología que vienen de distintos lugares, y la empatía es uno de ellos, porque la empatía es poder mentalizar emocionalmente al otro, es decir, ponerse en los zapatos del otro emocionalmente, ¿no? Eh, entonces, eso es imaginarse, pero imaginarse algo muy concreto, que es lo otro en emociones. Pero también hay, no sé, teoría de la mente en psicología es también imaginarse al otro, pero lo cognitivo del otro, cómo el Ujú, otro va a percibir algo en términos de el ángulo en que lo está mirando. Ujú. En fin, o sea, todos sabemos que ustedes en la pantalla están viendo algo similar que yo, pero a veces los cuadrados están en distinto orden, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo sé cómo ustedes se sienten, pero sí más o menos sé lo que ustedes están viendo, ¿no? ujú, Eh, entonces eso hay una cosa más cognitiva, la empatía es más, más Emocional. emocional. También está, por ejemplo, el mindfulness, que tiene Ujú. que ver con mentalizarse a uno mismo. El mindfulness es siempre una actividad con uno, ¿no? Cómo uno se siente, qué es lo que uno piensa, etcétera. Todos esos conceptos están debajo de esta mentalización, que puede ser a sí mismo, al otro, tanto cognitivo como emocional, eh, que toma en cuenta el contexto, por ejemplo, social o temporal, etcétera. ujú, Sí. Ustedes pronto ya me van a decir buenas noches a mí, pese Sí, a te estamos que, ujú, viendo. pese a que ustedes están de día, porque ustedes ujú, vieron algo y ven que para mí la ujú, despedida es buenas noches. La mentalización toma todas estas cosas muy rápidamente, por supuesto. Menos rápidamente de lo que quisiéramos, tal vez, pero muy rápidamente. Una de las cosas que sucede cuando uno está en una emoción y mentaliza mal es precisamente que uno deja de tomarse el tiempo que toma mentalizar y se hace muy automáticamente. Pareciera que la persona no está mentalizando, pero sí está mentalizando de manera automática, estereotipada, ujú, eh, y que tiene un sentido, ¿ah? No es que esté mal, como tú bien decías, Vanessa, para no meter juicios de valor. Tiene un sentido de que nosotros podamos mentalizar mal, entre comillas, digamos, Exacto. porque si yo veo a una persona que viene corriendo hacia mí a las 2 de la mañana en la calle, con una cara así desorbitada, con un cuchillo en la mano, yo no me voy a parar a pensar, bueno, ¿y qué estará pensando? ¿Y cómo se siente esta persona? Tengo que asumir que esta persona me quiere matar, ¿no? Aunque no sea verdad, pero mejor lo asumo que no, ¿no? Y esto es una función de la mente importante. Mentalizar mal también es importante, pero depende mucho del contexto. Sí, Y mentalizar mal puede ser protectivo, es decir, exactamente, ¿no? exactamente. Es decir, pensar Ujú. que el otro en realidad está pensando una u otra cosa, me imagino en un niño con una madre inadecuada, echarse la culpa, pensar que la mamá está haciendo esto porque yo me porté mal y mentalizar puede ser una forma de cuidarse, de apaciguar el dolor Exactamente. ¿no? Que le puede causar entender las cosas de una manera diferente, ¿no? Claro, y funciona muy bien cuando la mentalización, que sí se piensa que si uno le invierte tiempo y esfuerzo, también funciona bien. Si Mm, no, uno mentaliza ujú, mal todo el tiempo. ujú. mm.
Y eso en general implica psicopatología. Sí, esto lo decían los dos, ¿no? Lo hablo para María y para Nicolás también, Zule. Cuando decían, y esto me pareció importante, como esto de mentalizar es una capacidad y por lo tanto se aprende y se puede reaprender, hablando de mentalizar mal, entendiendo que mentalizar mal no es bueno o malo desde el valor, sino desde la funcionalidad para la persona. eh, Hablemos un poco de esto. Qué importante el tema de poder modificar entonces, poder a ver, repensar, reflexionar, re-reflexionar, para cambiar un poco la manera en que estaba acostumbrado a mirar, ¿no? Eh, Aunque sea con mayor esfuerzo, lejos de los periodos ventana, ¿no? Ujú. Sí, hay algo que estabas diciendo, Mane, que tiene que ver con esto de, bueno, hablemos de fallida en el sentido, la mentalización fallida en el sentido del sufrimiento, porque evidentemente cuando se detecta fallidamente las cosas hay una sensación de inadecuación todo el tiempo, que es lo que plantean los pacientes, ¿no? O sea, como que dicen cosas inadecuadas, tienen reacciones inesperadas, reciben del otro agresiones cuando a lo mejor esperaban recibir otra cosa o viceversa, digamos. Hay algo de lo que pasa en el vínculo que les resulta incomprensible. Esto está muy relacionado con el apego desorganizado y tiene que ver con que ha sido su reacción durante su infancia, una reacción defensiva frente a un vínculo deficitario. Entonces, han tenido, como decís vos, una reacción de huida o una reacción de defensiva. El paciente mío que no contaba que estaba enfermo, pero porque esto provocaba un malestar en la familia. Digamos, cosas que finalmente lo preservaban, pero que fueron construyendo vínculos fallidos y modos de relacionarse fallidos y una distorsión respecto del mindfulness, ¿no? O sea, de la sensación de qué me pasa a mí con esto, qué es lo que se recupera en un espacio terapéutico. Bueno, ¿qué te pasa a vos con esto? ¿Cómo lo podrías decir de otra manera? ¿Qué reacción esperarías que tuviera el otro? ¿Y qué haces para que esa reacción esté lineal, que tenga, digamos, que lo que estás pidiendo sea lo mismo que recibís? Porque si pedís mal, vas a recibir mal. Entonces, o sea, este es el trabajo que tenemos que ir reconstruyendo en un proceso de ecoterapia, ¿no? De co-construcción juntos. Sí, la flexibilización, ¿no? De la mentalización, esto que también decía Nicolás, cómo podemos entender, puedo estar interpretando mal, ¿no? Ujú. Salir de la rigidez, de la manera, ¿no? De la certeza, porque una de las cosas que provoca determinadas situaciones de la mentalización fallida, como es defensiva, es la certeza. Claro. Esto es así, ¿no? Y bueno, no, puede ser de otra manera, ¿no? O esto va a ser siempre así, ¿no? Estas sentencias que realmente paralizan mucho al sujeto y Ujú. producen sufrimiento. Totalmente. Y Sí, Zule. también la importancia de convencerse de que hay mentalización, porque también te puedes quedar pensando que esta mentalización que tú estás haciendo, eso para los psicólogos, eh, hasta qué punto esa mentalización tiene un lugar en la inteligencia emocional o, por el contrario, te está dejando en pensamiento, un sobrepensamiento, un pensamiento persistente de manera obsesiva. Eso como para los no psicólogos que pueden sentirse un poco extraños con esto que se dice acá de la mentalización. Por acá hay un saludo en Facebook que se lo voy a compartir, nos dice Peto Sierra. Entiendo que la mentalización exige un espacio entre la emoción y la acción para representar la situación. ¿De qué manera se puede generar esa pausa desde la teoría del apego? Dice Cristian Tomás Torres, saludos afectuosos, saludos también para Cristian Tomás. Y Andrea Estrada dice, saludos desde Jujuy. Entonces tenemos acá esa pregunta de Beto Sierra. Gracias, Beto, por la pregunta. Entiendo Pues, que la mentalización, listo, la tienes. Entiendo que la mentalización es un sí, sí. espacio entre la emoción y la acción para representar la situación. ¿De qué manera se puede generar esa pausa desde la teoría de la fe? Gracias, Beto, por la pregunta. Está bien, me gusta cómo está planteada la pregunta porque esto desde la teoría del apego, yo te hablaría un poco como desde la práctica del apego. Porque generar mentalización, generar esa pausa, está muy bien definido así, ¿ah? Generar esa pausa y ojalá con el tiempo automatizar esa buena mentalización hasta cierto punto. Eh, yo lo hablaría desde la práctica del apego. Es en las relaciones de apego donde se construye esa mentalización, donde se construye o se mal construye, digamos, dependiendo Ujú. de
precisamente la seguridad del apego. Si recuerdan al principio estábamos hablando de eso de un bebé expresa una necesidad y viene una madre y se imagina lo que pasa. Se imagina la mente de ese bebé y se la devuelve de una u otra forma. Le habla, pero también le hace algo con esa necesidad, en fin. La mentalización de esa madre fue un engranaje importante de la relación de apego seguro con ese niño. Y es en esa relación de apego seguro donde se desarrolla la mentalización de una manera más adaptada. Y lo mismo podemos hacer, bueno, esto obviamente es relaciones de apego, parentales, en fin, relaciones cercanas, pero en psicología, en psicoterapia, lo que intentamos hacer un poco es reeditar muchos de estos elementos de una relación de apego seguro. Y también vamos a ir a intentar reconocer, sobre todo, y a hacer el intento, no siempre acertado, de imaginar la mente del otro. Si nos imaginamos que los psicoterapeutas somos, entre otras cosas, como mentalizadores profesionales, por dinero, digamos. Y en ese sentido, no solamente intentamos hacerlo y sorprender al paciente con la propia mente del paciente, sino que ellos nos vean trabajar en eso y que nos vean que nosotros vamos a validar lo que ellos sienten y piensan, sin juzgarlo necesariamente, eh, intentando hacer ese ejercicio como de empatía, de mentalización y mostrárselo al paciente. Porque así el paciente siente hasta cierto punto que lo que está expresando ha sido tomado, ¿no? Y le vamos a devolver algo al paciente también, en ese sentido, como lo hubiese hecho una madre con esa necesidad, digamos. Mm. Y para eso es ineludible, yo diría que para cualquier psicoterapia, el poder crear una relación de apego segura con nuestros pacientes. Tal vez no la más importante de la vida, tal vez no la más larga, pero al menos seguro. Y que muchos de estos pacientes que tienen problemas con la mentalización es casi que una primera vez. Así que intentar hacer eso y poder luego devolverles esa capacidad a ellos de mentalizar al otro, sobre todo si es un otro que es bien intencionado con respecto a ellos, una pareja, otros miembros de la familia, y poder beneficiarse entonces de los vínculos, ¿no? Porque cuando una persona no puede mentalizar bien, en general por trauma o por otros problemas en el desarrollo, se pierden del vínculo, de todo lo bueno que tienen, que es muchísimo, ¿no? Y sobre todo la capacidad de regularme, de darme acceso a recursos, ya sea emocionales o digamos concretos, en fin. Sí, estar a la defensiva evidentemente no es un estado disfrutable, ¿no? Estar a la defensiva genera obviamente sufrimiento. Pero pensaba en esto, María, que comentaba Nicolás, ¿no? Volviendo al tema de poder cambiar esta capacidad o de casi como una seguridad ganada, como decimos en algún Ujú. lugar, porque originalmente quizá respondemos desde ese estilo, pero entonces entender la psicoterapia y cualquier vínculo nuevo, pero digamos la psicoterapia en especial que trabajaría con un objetivo, desde la psicoterapia podemos decir que podemos aprender o reaprender a mentalizar cuando tenemos adelante un terapeuta sensible, un terapeuta que puede ayudarnos a mirarnos y a mirar al otro diferente? Absolutamente, en esto que decía Nicolás, ¿no? O sea, en donde el paciente tiene que poder instalar preguntas donde no había preguntas y poder pensar juntos preguntas y situaciones, y donde también en la validación que el analista le va dando de sus propias situaciones afectivas, va volviendo a tener algo que también ocurre en las fallas de la mentalización, que es la pérdida de confianza. O sea, cuando uno tiene una sensación fallida en relación a la mentalización, hay mucha inseguridad respecto de tus emociones y respecto de las emociones del otro. Entonces, algo que pasa es que se pierde la confianza. Para el público que está en una cuestión más de crianza, yo pensaba en esto de qué importante, porque como decía Nicolás, esto comienza en el bebé y en la cuestión más intuitiva y sensible e imaginativa, pero como también en el desarrollo del niño, los adultos referentes, sus figuras de apego, tienen que acompañar al proceso de crecimiento. Por ejemplo, un niño hace frío, no ir y ponerle el buzo, sino decirle, bueno, ¿notás que hace frío? ¿Te parece? Y si nos ponemos un buzo, ¿qué buzo querés ponerte? O sea, poder ir incluyendo un estado en donde el niño pueda hacerse cargo de sus sensaciones y pueda también ir pensando cuándo las tiene que resolver y de qué manera.
O sea, sí, en actos muy sencillos y chiquitos, intuitivos quizás, es como un proceso que se va aprendiendo. Bueno, a ver, esta, esto que dijo la persona que se está escuchando de la pausa, ¿no? De la pausa y decir, bueno, a ver, ¿qué siento ahora? ¿Cómo quiero resolverlo? Y poder tener la pausa, cosa que es una gran palabra en la cultura actual, la pausa para poder regularme, para poder pensar qué es lo que mejor me haría en ese momento. Eso ya es un montón, porque también a medida que uno va haciendo lo mejor que te va pasando y va logrando del otro, como decía Nicolás en el vínculo, vínculos saludables, esto te confirma a vos como persona, entonces cada vez tenés más confianza en vos. Y es un circuito eh, muy lindo, muy bueno, muy saludable. Mm. Sí, totalmente. A Es eso me una... refería ahorita Mm. cuando hice la intervención, y es que muchos jóvenes, yo trabajo con universitarios que están apenas saliendo de la adolescencia, entonces a veces ellos tienen como estos lamparazos de todo esto lo estoy pensando yo, todo esto lo he venido construyendo yo, y se asustan un poco con sus lecturas. Lo que estoy leyendo ya no me gusta, no sé cómo me permití tanto tiempo, y eso es lo que también me gustaría que ustedes me pudieran ayudar a explicarles si de eso se trata la mentalización. ¿Por qué necesitamos la ayuda? Porque la teoría del apego en nuestro país, y yo no es que lo geolocalice siempre acá en Colombia, necesita seguir entrando y necesita seguir llegando a las universidades temas como la mentalización. Y aparte tener en claro que la teoría del apego no es una teoría de niños, es una teoría que entiende las subjetividades de bebé, pero a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, y vamos viendo en los distintos momentos evolutivos y en los distintos momentos de desarrollo y de vínculos, cómo se reactiva y se vuelven a aparecer un montón de cuestiones. Nosotros, yo personalmente me encuentro con adolescentes o adultos que ya tienen un camino recorrido y con ya sufrimiento y padecimiento y desencuentros que les motiva una consulta. Entonces, hay mucho que se puede hacer preventivamente y esto es lo bueno que tiene la teoría del apego para poder pensar en la crianza y cambiar situaciones como para tener distintos adolescentes y distintos adultos, sobre todo manejando su sufrimiento, ¿no? Sí, esto que dice María, ¿no? En pequeños gestos o pequeñas cosas de la vida cotidiana, que implica un poco también lo que decía Nicolás, yo, es decir, yo siento, yo, ahora si yo no siento frío, yo soy la otra persona. Y Tal entonces cual. esto también es un modelo, como decía María, un modelo operativo interno, un guión con el cual voy a seguir, eh, digamos, pensándome en función de lo que el otro me diga. Yo soy lo que el Pero otro aparte me voy a dice, buscar ¿no? siempre que otro me diga, ¿no? Un docente, un Claro, terapeuta, una pareja, voy a total. seguir buscando que los otros me resuelvan, sintiendo una sensación de no tener condiciones para poder resolverlo yo. Sí, Entonces, esto se repite este modelo hasta que se puede pensar, se repite. Ujú. sí, y con la frustración de que el otro va a elegir desde el otro, entonces nunca va a elegir lo que yo necesito, ¿no? Sí, no vas a saber vos lo que Excelente, necesitas. claro. Exacto, Claro. exacto, exacto. Estamos un poco casi ya en horario. Zuleima, no sé si hay alguna pregunta interesante del Facebook, que Zuleima es la que nos conecta con el mundo para afuera. Eh, si no lo hubiera, si lo hay, planteárnosla, y si no, me gustaría Sí, que cada uno cierre con alguna palabra. Decinos. bueno, hay un comentario, Caterina Ordóñez nos saluda, y hay un comentario que hace Beto, de vuelta. Dice, en mi carrera de pregrado de psicología fui testigo de cierta lucha entre las teorías. Hoy, ya después de unos años de haberme graduado, me doy cuenta que tiene que ver más con las necesidades y consultas de los pacientes y la relación que hace el terapeuta y su sensibilidad. Ahí termina Beto, luego de haber Bueno, escuchado. una linda reflexión de Absolutamente. Beto. Entonces, Ujú. estando en hora, si te parece, como hacemos muchas veces, Zuleima, dejamos unas palabras, una frase o unas palabras que quiera cada uno de nuestros invitados cerrar este encuentro, que quiera decir respecto a esto, ¿no? Nicolás, Ah, a vos. vale, de hecho me quiero referir al comentario de Beto, que en términos de mentalización hemos estado hablando, si bien es un concepto que desarrollaron psicoanalistas, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado aquí de imaginación, hemos hablado aquí de vínculo, hemos hablado aquí de confianza,
hemos hablado aquí de cosas que no pertenecen a ninguna teoría en particular, y de hecho yo diría que este concepto de mentalización tiene esa ventaja, que habla de algo muy cercano, muy vivencial, que se puede ver desde cualquier ángulo en psicología y siempre se va a encontrar, ya sea con el nombre de cognición social, empatía, como ya decíamos, mindfulness, etcétera. Mucha gente hablando de esto mismo y de lo importante que es, Mm, de que si uno va a estar con un otro, que lo tiene que estar, digamos, en esta especie humana que es tan buena para estar con otros, digamos, eh, tiene que estar constantemente pensando que hay una realidad alternativa a la observable, que es la realidad mental, y que aquella se reparte entre individuos de manera más o menos similar, pero no siempre igual. Yo no sé lo que hay en la mente del otro, no sé bien lo que hay en mi mente incluso. Y mm, eso me va a permitir que mis relaciones tengan la posibilidad, no de ser perfectas, sino que de cada vez que haya un error o un desencuentro, podamos entenderlo y repararlo. Los vínculos nunca son perfectos, los seguros tampoco. Y para eso se necesita entender e imaginar. Tras el tiempo. Eso. Yo Muy sé que sí lindo. sonó muy buena, pero Me gustó, sí, muy sí, interesante. algo María. poético sonó también. muy bueno, sonó muy bueno. Que realmente no tengo mucho más que decir después de esto que dijo Nicolás. Hay dos cosas que solamente mencionar. Uno, que esto que dice Fona ahí, ¿no? Sostener la mente del otro en la propia mente, ¿no? Que esto es fundamental. Y después que, llamativamente o no, las dos personas que ustedes convocaron hoy, tenemos que ver también con el arte. Ujú, O sea, y no es casualidad. Yo creo que esto que Nicolás tanto plantea de la imaginación como algo de mucho enriquecimiento en la subjetividad es algo para darle mucha importancia. En esta sociedad tan consumista y tan mercantilista y tan apurada, generar pausa, generar espacios de ocio y de espacios de pensarse y pensar algo que no tenga que ver con la producción, que tenga que ver simplemente con la imaginación. Sí, y con la expresión emocional, ¿no? Ahí asomamos y vemos ahí un cuadro que no se ve bien, pero yo lo conozco divino de María. Sí, ahí. Y bueno, no hay guitarras, pero Nicolás es un excelente. Hay guitarra, no se la veía, ¿eh? ahí hay una guitarra. A ver, mira, a ver. No Vamos. se veía la guitarra. Ahí está, ahí la Bueno, qué tengo, ¿eh? bueno, qué Mira la hermoso, qué producción, mira lo que es lindo. eso, ¿no? ¡Úpale! No deja de ser. Esto que Sí. decía María, ¿no? De la imaginación y la expresión no solo desde acá, ¿no? Desde el Pero cuerpo. es un lugar de mucho encuentro el arte y la creación a ese nivel, el juego, digamos, son lugares que no son mercantiles, no dejan plata, pero sí producen efectos muy buenos para la subjetividad, ¿no? Absolutamente. Bueno, no tenemos más que agradecer, ¿no, Zuleima? Feliz, encantada, la verdad. Siempre Gracias a ustedes. tengo mucho que Gracias a ustedes. agradecerles Sí. a los Forma, dos, unos eh, maestros, nos tocaron hoy. sí, una conversación muy interesante hoy. Le mandamos un beso grande a Fernando Lacasa. Esperemos esté bien, que no se pudo sumar. Y seguimos entonces con nuestras conversaciones de aquí a 15 días. Recuerden que esta conversación, como todas las anteriores, queda grabada en Conversaciones sobre Apego, el programa que tenemos en el canal de YouTube. Así que les dejamos un beso. Gracias, Nicolás, de vuelta por la buena predisposición. María también, como siempre. Gracias, Zuleima, y Gracias nos a vemos ustedes. en 15 días. Sí, señora. Un Gracias, gusto. Chao, Nicolás, Nos un chao. placer. vemos. Chao, chao. Placer.